El siguiente es un programa informativo de producción nacional, apto para todo público, con elementos de lenguaje, sexo y violencia que pueden ser presenciados por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Muy buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos a Contacto Universitario. En esta oportunidad vamos a estar conversando con la profesora María Luisa Aguilar de Maldonado, quien es asesora de la Comisión de Pasivos Laborales que se ha nombrado para el cálculo de las prestaciones sociales. Y está acá con nosotros para abordar este tema que a veces parece algo complicado por el léxico y queremos digerirlo para ustedes y que entiendan cuál es la situación real y en qué se está trabajando ahorita la OPSU para, por supuesto, el beneficio de todos los que trabajamos en el sector universitario. Bienvenida, profesora. Sí, efectivamente, parece un poco raro que de nuevo estemos trabajando en la OCSU para materias tan ya corridas como es el tema del pago de los intereses sobre prestaciones sociales. Para cualquier universitario diría, lo que falta es que paguen, Claro. porque eso está discutido y que te discutido en el sector, ya la metodología de pago, los criterios de cálculo, eso ya fue transitado porque las universidades ya pagaron en una primera oportunidad 1976, 1989, que lo pagamos en el 2000. En otra oportunidad pagamos 90, 93, que pagamos en el 2002, que fue la oportunidad en la cual se pagó con DPN, Ajá. con B-bono. Luego pagamos 94, 96, luego 97, luego 98, 2001, que le hicimos un abono. Y eso lo hemos hecho en todo el país. Entonces, ¿por qué ahora este problema? ¿Qué fue lo que pasó? Porque nuevamente, porque nuevamente se tranca el problema en materia de criterio. Porque en materia de pago está trancado, pero en materia de criterio, bueno, ¿qué pasó? Porque ahora es un problema sobre la forma como lo vienen calculando, cuál es el ruido, cómo es eso de que la gente ahora no le deben nada o le deben muy poco. Bueno, lo que realmente ocurrió fue que en julio del año pasado, el consultor jurídico del CNU, él planteó que el criterio que veníamos utilizando en las universidades estaba equivocado. Que a los universitarios, bueno, al igual que él decía que le tocaba al resto del país también era así, no le tocaba intereses de prestaciones sociales, sino hasta el momento en el cual egresa o se jubila. Ahí se paralizaba todo y para él, a partir de ese momento, lo que le corresponde a cada quien es un 3%, es decir, Código Civil, pero sin capitalización. Al nosotros entender esto, por ejemplo, yo lo vine a entender, la gravedad del asunto lo entendí en septiembre. Claro. Yo antes pensaba, cónchale, ¿para qué me necesitan? Eso está bien, eso está estudiado, analizado. está escrito, todo está hecho. Pero cuando me enteré que este era el problema, que se pensaba aplicar una sentencia del año 2003, la cual yo ya había leído muchas veces, porque esa sentencia no es vinculante. Yo lo entendía perfectamente que no era para nosotros, que no es para nadie, que están hablando de intereses de mora y nosotros estábamos hablando de intereses sobre prestaciones sociales. Sí creó una gran confusión en el seno de lo que nos importa. Como dice el rector Mario Bonucci, lo que nos importa a nosotros, lo que entienden los que pagan. Claro. Porque si los que pagan están confundidos, si los que pagan tienen dudas, si los que pagan creen que esos criterios no son, entonces la cosa estaba difícil. Claro. Entonces yo me incorporo, comienzo de octubre, finales de septiembre, a trabajar con estos doctores, el representante del CNU, el representante de la OCSU, con un economista que trabaja también en la OCSU y que es responsable de prestaciones sociales. Bueno, yo me siento allí por orden del doctor Antonio Castejón, que es el director de la OCSU, quien me convoca a esa mesa de trabajo, y siento pues en 3 o 4 semanas que estuve allí, en esa primera etapa, que no avanzamos nada. Que era septiembre. Era entre septiembre y octubre, más o menos. Septiembre-octubre del año pasado. Del año pasado. Nada es nada, porque ellos no querían ver nada. Ellos tenían una sentencia a la cual le agregaron cada semana más sentencias para decir lo mismo
no importa de qué institución era, si era grande, si era pequeña, si era un pueblo, si era de Caracas, todas las sentencias que ellos conseguían, que decían que los intereses de mora eran el 3%, ellos le ponían Le en la mesa. agregaban. Ajá, pero yo decía, eso no es, vamos a ver otra cosa, mira, los expedientes no se revisan así, los expedientes hay que revisarlos con los anexos, con los peritajes que hacen los contadores, que hacen los abogados, porque eso así aislado no se puede leer, no se sabe de qué están hablando. Entonces yo me tomé la molestia de llamar a una persona que es muy amiga mía, que es profesora de la universidad, que debo agradecerle públicamente el gesto de ella como universitaria en ayudarnos a nosotros a conseguir esos expedientes, a conseguir esos anexos, a leer esos expedientes, si eran de la capital, pues porque ella trabaja en la capital de la República. Fuimos viendo, tratando de demostrarle con eso que no tenían razón, pero no fue posible. Nunca quisieron abrir ni un papel de lo que yo llevé. ¿Y cómo se llega el momento Bueno, de que se abre la comisión a usted? Hablo con la PUC y hablo con FAPUC de este problema, que le digo que es grave, que ahora no le deben a nadie nada, que a quienes le pagaron que están endeudadísimos con la universidad. Porque ese era el criterio que se estaba manejando, que el que ya había no, porque ya cobrado... lo probamos. Al probarlo, Ajá. como es el 3% sin capitalización, el 8.5 daba más que eso. Entonces, al ser superior el 8.5 y gente que cobró, entonces debía cantidades de dinero, y a quienes nos debían ya no nos debían nada, sino que nos convertimos en negativo. Todos los del 98, 99, 2000 y 2001 quedamos debiendo entre 140 y 200 mil bolívares fuertes, que son 200 millones de los de antes, Claro. porque la fórmula se cambiaba y quedábamos debiendo. Y los de 2002, que no han cobrado nunca nada, bueno, por decirte que alguien que podía tener 900 mil bolívares fuertes, le quedan debiendo 1000 bolívares. Porque todo por el cálculo, si era el 3% sin capitalización. Todo estaba pagado, nada debían, todo estaba bien. Y a los activos, que fue una cosa que, cónchale, nos preocupó enormemente, la fórmula daba cero. Cero. ¿Y qué se hizo el capital del 311200? Claro. ¿Qué se hizo los intereses que los universitarios tenían al momento de transferirse? Que estamos hablando año 1998. Los 2000. 2000. Lo que se transfirieron en el 2000, que son 4 universidades, Carabobo, Táchira, ULA y Guayana. Cuando llegamos a ese punto era cero, porque también el mismo tema del 8,5, el 8,5 que es a cuenta de esa deuda, pues ya estaba matando la deuda. La estaba matando porque no estaba generando intereses. Al no generar intereses, el capital iba desapareciendo para muchísimas personas. ¿Cómo logran, profesora, bueno, entonces la FAPUC, trabajarlo? La FAPUC le comunica, no sé de qué manera, a algunos rectores, también recuerdo clarito que Mario Bonucci me llama y me dice, hay un Averú, debes presentarte, entendemos que la cosa es gravísima, nos lo comunicó la FAPUC y le decía, sí, es gravísima. Entonces, claro, yo fui a ese Averú, fue en la Simón Bolívar, estuve desde las 2 hasta las 8 de la noche explicándole a los rectores la gravedad de la situación, y el siguiente día había el CNU. Ese CNU creo yo que de no haberse realizado ese Averú, a lo mejor los agarra fuera de lugar, porque no estuviesen al tanto. No estuviesen al tanto los rectores sin entender lo que iban a presentar, claro. Ese modelo ahí enredado, que no sabían lo que era, y el CNU era para 3 cosas nada más. Y se incluyó. Criterios pasivos laborales, aplicación de la LOE, artículo 34, presupuesto 2010, que no sé para qué estaba allí, porque ya el presupuesto 2010 estaba aprobado hasta por la Asamblea Nacional. Exacto. O sea, era como una distracción. Y además, en ese CNU era extraordinario. Nadie podía tocar otro punto. Además, no iban rectores de la privada, solo público. Miren qué extraña agenda. Claro. Entonces, claro, están los rectores bien preparados, pero además de ello, los rectores de Árbol, de la Bolivariana, también les llegó el ruido y nadie quiere perder en esto. Claro, nadie quiere perder. Ajá, nadie quiere perder sus derechos adquiridos. Claro. Nadie quiere perder una deuda que es legal, que es constitucional. Todo el mundo estaba claro. Entonces eso le dificultó al ministro el punto. La exposición la hicieron. Nadie, yo no sé si lo entendieron o no lo entendieron lo que hicieron allá en el CNU. Lo cierto es que nombran la comisión. Entonces en esa comisión la OXU me nombra parte de la comisión como representante de la OXU. Se comienza a trabajar. Estas personas que mantenían que el criterio estaba equivocado, formaban parte de esta comisión, algunos como comisión y otros como incorporados, o sea, presentes aunque no formalmente. Participando. Creo que estuvimos trancados como 3 semanas. 3 semanas en el cual no avanzábamos nada porque ellos mantenían su criterio, yo digo nosotros porque se nos incorporó gente a defender lo que yo decía.
Que era el criterio que ya se había analizado, estudiado y aprobado. Y aplicado. Y aplicado en los años anteriores. Entonces, en una de esas reuniones, como en la cuarta, el doctor Antonio Castejón me dice, yo creo que lo que es oportuno, lo que debemos hacer es que escribas toda esa historia que tú tienes, que data desde 1975, con el decreto de Carlos Andrés Pérez, donde realmente desde allí se reconoce que la prestación de antigüedad es un derecho adquirido, que devenga intereses, bueno, y que lo escribas y lo sustentes y te pases por esos cuentos que tú echas del año 90, y del año 96, Y el del año cambio de 99, del año 97, todo eso. Entonces, comenzamos con ese trabajo. El trabajo no era fácil, porque un decreto del 75 tú lo consigues facilito, porque cualquiera tiene esa ley. Pero cuando te trata de lo que tiene Lo que ver actual. con los universitarios, ya, te voy a decir algo, normas de homologación no la conseguía nadie. Y se consiguieron, porque en Google ahora se consigue todo. Claro, sí. En Google las conseguimos. Es verdad. Porque esa etapa del 90 era muy importante para nosotros, para los administrativos y para los docentes. Los obreros no. Los obreros nunca han tenido este problema. A ellos siempre le pagaron sus intereses, ellos están al día. En esta deuda estamos los administrativos y los docentes. Correcto. Pero para los docentes, el año 1990 fue muy importante, porque son las normas de homologación del 90 las que le reconocen a los universitarios el derecho a cobrar los intereses sobre prestaciones sociales, tal como lo consagra la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 41, parágrafo 4. Entonces, esas normas había que conseguirlas, las conseguimos, formaban parte de la historia. Y luego vino la famosa comunicación del doctor Rafael Caldera, que en paz descanse, pidiendo que calculemos la deuda que se va a pagar, porque viene un cambio de régimen que iban a efectuar durante 1997. Esa comunicación del doctor Caldera, se hablaba del reconocimiento de las prestaciones, de los intereses, etcétera. Los universitarios comenzamos en eso, ese trabajo no fue fácil, Claro. lo comenzamos en el 96 y lo terminamos en el 99. Claro. Luego de. Y entonces había incluso buscar ese informe del 99, porque el informe del 99 fue aprobado por el CNU, y fue aprobado por el ABERU, por todas las instancias, Núcleo Vicerrector Administrativo, ABERU y CNU, pero lo más importante el CNU. Y había que buscar el informe y había que buscar la resolución. Claro, porque el estaba informe del recopilando todos los 99 te daba el modelo matemático y te daba el criterio por el cual arrancamos a calcular esta deuda, porque de ahí arranca todo. Claro. El 99 se presentaron las deudas completicas para todo el sector, un acto público que se hizo en la UCB, y ahí estaba el criterio que nosotros no inventamos, que estaba aprobado por el CNU. O sea, que ese era el Lo más importante elaboramos los recopilar. vicerrectores administrativos, pero lo elaboramos los vicerrectores, pero lo aprobó el CNU. Era importantísimo, lo recuperamos con el doctor Axalón Méndez, él tenía el informe, y las resoluciones del CNU nos las consiguió el economista Sergio Otero, que tenía experiencia como para conseguir todo lo que tuviese que ver con el CNU. Pero eso no era todo, teníamos que conseguir una acta que habíamos firmado en el año 2000 para el primer pago de intereses. Una vez cambiado el régimen. No estábamos cambiados, No, los no. jubilados no, porque en el año 2000 Claro. íbamos a pagar desde el año 76 hasta el año 89, intereses del régimen anterior, porque los del régimen anterior, los intereses son hasta el año 2000. Exacto. Entonces, íbamos a pagar ese primer tramo, 76, 89. ¿Por qué lo íbamos a pagar? Porque dio la casualidad que el cálculo de la deuda universitaria nos dio nombre y nos llamó la Comisión Presidencial a ver en qué podíamos aportar para el cálculo de la deuda de la Administración Pública Nacional. Entonces tuvimos la oportunidad, se dio esa circunstancia tan especial para la Universidad Venezolana, que tuviéramos que trabajar con Guaycaipuro Alameda, que era el director de OCEPRE en aquel momento, y se firma el acta. Y en el acta se hacen los acuerdos y había que conseguir el acta. Y esa acta de Guaycaipuro Alameda, que fue en el año 2000, que fue en julio del año 2000, la conseguimos aquí. La consiguió mi secretaria, Leida. Qué bien. Y estaba suscrita por el doctor Navarro, Héctor Navarro, por Luis Fumayor Toro, por Guaycaipuro Alameda y mi persona. Y luego de eso hubo un aviso de prensa en la cual anunciamos todo ese pago y cómo se iba a pagar. Y lo importante de todo esto, rector, es que viene a sustentar Todo lo que lo ya se había y entonces trabajado. conseguimos, para cortarle el cuento, los criterios del 2000, con la que pagamos esto, los criterios del 2002, los criterios del 2005 y los de 2007. Todo sustentado. Bueno, como eso fue narrando en este informe que está aquí, duramos 7 semanas narrando ese informe. Cuando llegamos al régimen anterior, finalizamos todo eso
hubo como un acuerdo. Entre todos los que forman la comisión. Entre todos, no hay problemas, está bien sustentado, es un derecho adquirido, está aprobado por el CNU en distintas oportunidades para el criterio de cálculo con capitalización, con tasa promedio pasiva, de capitalización anual, no hay problema. ¿Dónde nos trancamos? En el nuevo régimen. Profesora, antes de que nos hable, ¿qué pasó en ese momento? Que además, luego de esta exposición que nos ubica históricamente en cómo llegamos ahí, qué había antes y cómo llegamos, vamos a hacer una pequeña pausa al regreso. Vamos a entrar en cómo se da la firma del acta y entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a ser esa fabricación de los instructivos en la cual la comisión va a trabajar? Un momento, vamos a comerciales y ya estamos nuevamente con ustedes. Continuamos en Contacto Universitario, estamos conversando sobre el trabajo que viene realizando la Comisión de Pasivos Laborales y estamos centrando un poco en cuál ha sido la actividad que ha realizado la Comisión para llegar a lo que va a ser, a lo que fue la posibilidad de llegar a la firma del acta que permite entonces ahora conocer cuál va a ser la situación. Estamos conversando allí con la nosotros profesora. usted decía que en el régimen anterior llegamos a un acuerdo, pero se presentó una gran traba en el nuevo régimen para las 4 universidades transferidas. Por supuesto, estando yo allí, yo no podía permitir que el acta se firmara con el régimen anterior y quedábamos 4 universidades Por fuera. más todo el personal activo de esas 4 universidades. Lo logré porque todo el mundo respaldó que sí, que era para todos, el acuerdo tenía que ser para todas las universidades. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Por qué tanta traba con el régimen nuevo? Por lo que está aquí, por este cuadro comparativo que hice yo en el año 2001, donde se demuestra que en el régimen nuevo los trabajadores cobran muchísimo más dinero que en el régimen anterior. Cuando comenzamos a trabajar el régimen nuevo, y ellos comenzaron, porque todo esto lo íbamos simulando. Simulando es calculando. Calcula la OXU, calcula informática, otra vez informática de la Universidad de Carabobo, apoyando a los universitarios del país. Porque nos apoyaron muchísimo, Alcides, Ortega, en toda esta etapa que yo estuve, ahora me haces esto, ahora me haces esto. O sea, aunque no estuviésemos de acuerdo, teníamos que simular las locuras que estaban planteando, pero para nosotros era algo tremendo, tremendamente malo, pero teníamos que hacerlo, porque teníamos que demostrar el daño y el deterioro. Con esos cálculos. Pero bueno, cuando llegamos al nuevo régimen, comienzan ellos a decir que es bárbaro, que es la inmensa, enorme, la diferencia de lo que cobra un jubilado de la Universidad de Carabobo de 2001, cuando lo comparas con la UCB, porque ellos no están transferidos y nosotros estamos transferidos. Y los transferidos cobramos a tasa promedio entre activa y pasiva los primeros 5 años. De capitalización anual. Y después de los 5 años a tasa activa. Y los no transferidos a promedio pasiva. Todo el tiempo. Entonces la diferencia era abismal. Oye, pero ¿qué están descubriendo? Si eso es lo mismo que yo presenté en el CNU del año 2001, cuando yo era asesora de la OXU, cuando planteamos la transferencia, dijimos este régimen paga más. Cuando usted suma prestaciones sociales e intereses sobre prestaciones sociales y suma sus bolívares e indexa sus bolívares, porque todo hay que indexarlo para poder entender este problema. ¿Qué significa haber cobrado el bono de transferencia de 3.900 bolívares en el año 2000? ¿Qué significaban 3.900 en el día de hoy? Si yo tuviera que indexar ese dinero. Pero entonces el tema de ellos era que era realmente inaceptable, decían ellos. Una cantidad tan exorbitante para los de la UC, la ULA, Guayana y Táchira, y para las otras universidades se quedaban con su promedio pasiva. Yo dije, es que no hay otra. No puede ser, exacto. No hay otra, porque los que se transfirieron tienen esa ventaja. Tienen una tasa promedio entre activa y pasiva y luego tienen una tasa activa. ¿Cómo logran? Le llevé este estudio, en este estudio está clarísimo con todos los escenarios, donde se demuestra que, por ejemplo, en el régimen anterior, una persona con una situación superinflacionaria, si prolongamos esto desde el 2000 hasta el 2026, 2001-2026, pudiera tener una diferencia enorme de 498.000 bolívares a 1.491, 3 veces más cobra el transferido. Y ese es el tema que está ahorita en la actualidad. Van a cobrar 2 veces más, 3 veces más, pero esos son los transferidos al nuevo régimen. Igual ocurre con los activos. En los activos hay todo un enredo de quién sale mejor. Mira, cuando paguen, quién sale mejor es el que esté transferido. Eso está demostrado. El que esté transferido. Tiene su corte de cuenta el 31/12/00, tiene su bono de transferencia, tiene sus intereses generados hasta ese día, tiene unos intereses que han generado. ¿En cuántos años han transcurrido? En 10 años. En 10 años. En 10 años que han transcurrido, 5 años a tasa promedio entre activa y pasiva
y 5 años entre tasa activa. Y cuando se jubile, ¿qué tiene? Tiene todo su dinero en un fideicomiso para que a los 90 días se lo entreguen. Y mientras tanto, ¿qué ha disfrutado? Los intereses. Los intereses. Correcto. Los intereses trimestrales de toda esa masa dineraria que tiene el trabajador a su disposición para disfrutarlo durante su vida activa. Profesora, ¿se logró llegar al entendimiento de todos los que participaban en la comisión y de los entes representativos en que hubo consenso en esto? Consenso no, consenso en el régimen anterior. Ok. Ahí no hubo problema. En el nuevo régimen, todos los presentes y los miembros de la comisión, más los incorporados, estuvimos de acuerdo que a los 5 años hay que cambiar la tasa, porque el reglamento de pago que conseguimos también en esta investigación es clarísimo. Es de capitalización anual y se aplica el artículo 668, es decir, tasa promedio entre activa y pasiva para los primeros 5 años y tasa activa para lo que sigue. Ese es el cambio. Ese es el cambio. Después de los ¿Qué 5 años, hizo? cambio a tasa pasiva. activa. ¿Qué ocurrió en este punto? Que el doctor José Lorenzo Rodríguez, que él representa al CNU, él es el consultor jurídico del CNU, él dice en su punto que él hace como observación, es una observación, más no es un acuerdo, porque el acuerdo es de la mayoría, Claro. y la mayoría estuvimos de acuerdo en que todo se haga conforme a la ley, conforme al reglamento, conforme a todo lo que hemos hecho. Él dice que no, que se mantenga la tasa promedio entre activa y pasiva para todo el tiempo. O sea, y no argumenta por Sin qué. embargo, se logra firmar el acta. Se logra firmar el acta está firmada por todos los miembros de la comisión y por todos los incorporados. Aquí está el resto de los miembros que firman el acta del día 7 de diciembre, donde ¿qué logramos? Salvar los criterios de cálculo. Eso es lo más importante. los Podemos decir que eso es criterios como lo más importante importantísimo. que se logró. Sin criterios de cálculo todo estaba perdido. Nadie tenía nada que reclamar. ¿A quién le reclama si el pagador cree que lo que te pagó Ya, más bien tú se lo debes? Más bien le debemos. Exacto. O sea, eso era imposible. Ahora, Salvamos profesora, los criterios en que estamos desde diciembre de nuevo, porque esto arrancó en el mismo mes de diciembre, en lo que se llama instructivo. A eso iba. ¿En qué consisten estos instructivos y para qué van a servir Es a corto plazo? es un lineamiento que se manda a las universidades nacionales detalle a detalle, paso a paso, de qué debes hacer para calcular la deuda que vamos a pagar. ¿Qué vamos a pagar? ¿O qué debe pagar el gobierno? Debe pagar intereses 98, 2001. A ellos le hicimos un pago a todos esos jubilados, pero se les debe una parte y como ha transcurrido el tiempo, esa parte ha aumentado. Y eso es régimen antiguo, Anterior, hasta el 2000. hasta el 2000. En el 2001 ya pisamos el régimen nuevo para 4 universidades. Por eso para ese primer tramo hay que hacer 2 instructivos. Perfecto. Uno para los que no están transferidos y uno para los que están transferidos porque ya tocamos el 2001. Ese instructivo ya yo lo elaboré y ahorita está sujeto a revisión por parte de la OCSU. ¿Quiénes lo revisan en la OCSU? Una comisión técnica que está trabajando conmigo. 3 economistas, ellos están trabajando conmigo y vienen revisando ese instructivo. ¿Cuál es el siguiente paso? El instructivo que ordenaron no es jubilado 2002, no. Ordenaron el de los activos. Ajá. El de los activos, ya yo tengo mi primer borrador, pero como estamos trabajando en el anterior, no lo quise dejar, yo ayer estuve en la OCSU todo el día, no quise dejar mi primer borrador hasta que no salgamos del 98. Claro, culminar una etapa. Culminar una etapa para dejar la otra, que ya la tengo trabajada, ya la tengo bastante trabajada, porque ese instructivo del personal activo fue bastante laborioso, porque primera vez que lo estamos haciendo. Profesora, a nadie le hemos pagado corte de cuenta. Claro, y ese personal activo del cual se va a trabajar ese segundo instructivo es docente y administrativo. Docente y administrativo, que quienes tenían 3 meses o más en la Universidad de Carabobo para el 31-12-00. Ok. Si tú no estabas en la universidad para ese momento, pues no estás transferido. Ok. Los transferidos son los que están... ¿Cuál es la situación de los que ingresaron después de esa fecha? Tiene sus 5 días en el banco. Y es muy importante hablar de eso, Eso porque la es gente importante. no lo entiende. La gente tiene 5 días que le manda el Ejecutivo, se lo depositan en el banco, no lo ve, pero en su estado de cuenta sí está, en su fideicomiso, que el banco tiene la obligación de entregarle por lo menos una vez al año su estado de cuenta. Tienen derecho a un anticipo del 75%. Ese anticipo tiene que ser para cuestiones serias, como adquisición de vivienda, reparación, mejora, Salud. hipoteca. Dios quiera que para salud no tengamos necesidad nunca de utilizar prestaciones sociales. Pero mientras tanto, el activo va recibiendo sus intereses trimestrales, que se lo abonan cada trimestre. Además, hay algo que los activos no han entendido. Los activos tienen derecho, cuando cumplen años,
de recibir días adicionales. ¿Cómo Y es eso, Eso sí va profesor? para el bolsillo. ¿Cómo es eso? Explíquenos mejor. Tiene que ver con lo siguiente. Si tú estabas en el 2000, te transferiste en enero del 2000, Ajá. tus 10 años de transferencia se cumplen en enero 2010. 10 años. Como te depositan 2 días por cada año a partir del segundo, Ajá. entonces ahorita tenemos que depositar 18 días adicionales a los que estaban en el 2000. Pero 18 días adicionales a salario promedio de lo que yo gané en el 2009. Ah, el salario Promedio, último. no básico. Ah, perfecto. Promedio. O sea, todo lo que yo gané en el 2009 me lo tienen que dividir entre 12, todo lo que gané. Llámese como se llame. Ajá. Me lo dividen entre 12 y eso que es entre 12 Promediado. me da mi salario promedio y con ese promedio calculo los 18 días. Eso da más que un 8.5. Claro, da Porque más. eso no es un mes de salario básico. Es 18 días por el salario promedio. Promediado. Que incluye bono vacacional, Todo que lo incluye ganado. bono de fin de año, todo lo ganado en el año. Entonces, eso cuando lo manda el gobierno, lo manda un poquito atrasado, no va para el fideicomiso, va para la cuenta asociada. Y a mí los trabajadores me dicen que no se enteran. ¿Cómo que no se van a enterar? Claro. Hay una cuenta asociada que hay un mes en el año Sí, sí. en el cual recibe, si tienes 8 años, porque no estabas en el 2000, cuando cumplas los 8 años, en ese mes te van a dar 14 días, porque siempre hay que restarle un año. Claro. Porque en el primer año no hay nada, 14 días. El grueso de la gente que estaba en el 2000, en el mes de enero, que lo deben estar depositando por ahí en marzo, porque tienen un atraso como de 2 meses. Ok. Lo deben estar, la mayoría de la gente debe recibir 18 días. De para salario promedio del año 2009. 9. Perfecto. Y eso es para la cuenta asociada. ¿Qué significa eso? Para la cuenta disponible. Disponible, sin No- necesidad de pedir los intereses del fideicomiso. Y los demás, los que ingresaron en el transcurso de cualquier año, en su mes aniversario, ese mes le abonan los 5 días más los días adicionales para la cuenta asociada. Toda esa cuenta hay que llevarla, porque toda esa cuenta es lo que significa la ventaja de estar en este régimen. Claro, y debería ser Porque- una responsabilidad personal de uno saber qué Ajá. está cobrando, qué me están Sobre pagando. todo porque si la cosa no está bien, debería saber reclamarlo también. Si considera, mira, esto no parece que fue a salario promedio, lo tengo en el banco, pero no estoy conforme, voy a pedir mi estado de cuenta, voy a pedir mi cálculo, voy a revisar mi cálculo antes que me lo depositen. Existe el derecho de que Existe el docente, el trabajador... El derecho de que el banco que lleva Informe. el fideicomiso informe cuáles son los abonos que recibió en el año, cuáles son los intereses que ha recibido en el año. En fin, yo creo que los trabajadores tienen que estar muy atentos a todo lo que tiene que ver con su nuevo régimen, que están recibiendo los 5 días, que están recibiendo los días adicionales, cómo está el rendimiento del fideicomiso, porque hay bancas que están mejores que otra banca, por si acaso la cosa no está muy bien, hay bancas que aún respetando la ley de fideicomiso, que es muy fuerte en el sentido de que el dinero es para invertirlo en cosas, en inversiones, necesidades. inversiones muy conservadoras, el que está invertido por parte del banco. Exacto. Inversiones muy conservadoras, de todas maneras hay bancos que rinden más que otros, Claro. hay bancos que cobran menos que otros y todo eso le interesa al trabajador conocerlo para que su rendimiento sea favorable. Ahorita estamos en un punto que yo diría que yo voy mañana a Caracas de nuevo. Estoy asesorando a la OXU ya no en materia de laboral, sino laboral y presupuestaria. Estoy en 2 áreas, estoy en 2 aspectos. Ayer, por ejemplo, el día se me fue todo en presupuesto. Claro. Mañana vamos para presupuesto, pero un poco y cortamos pasivos laborales porque me interesa venirme con alguna información. 98-2001 aprobado. El primer instructivo que está, Los tiene dos que ser primeros, 2. Ajá. Los 2 primeros instructivos para que la semana que viene, en la semana que viene me corresponde ir incluso el viernes. El viernes voy a viernes después de carnaval, una reunión especial también de presupuesto y creo que el jueves vamos a una de pasivos. O sea que- Profesora, nos quedan unos minuticos y este tema realmente tiene mucha tela que cortar. Sin embargo, yo pienso que nos ha traído unas noticias muy buenas sobre todo para las universidades que se han pasado de régimen, porque se logró salvar las diferencias iniciales que existían ya con la firma del acta. Y además ahí entiendo por lo último que conversamos, la buena noticia que a partir de marzo más o menos estará cobrándose un dinero por lo menos de los días adicionales. de los días De adicionales. los días adicionales. Aparte, yo quisiera decirle a la gente, que la gente a veces, los universitarios, pues no importa de qué parte, de qué universidad son, me preguntan, ¿y cuándo nos van a pagar? ¿Y cuándo nos pagan los intereses? ¿Y cuándo la deuda del régimen nuevo? Mira, yo pienso que para que nos paguen hay que luchar. Nada se logra de manera fácil. Si cada uno de nosotros nos quedamos en nuestras casas y creemos que algún día llegará ese dinero, pero peor aún, hoy me dijo una profesora que es periodista, que todo el mundo en la universidad, absolutamente todo el mundo creía que esto no lo iban a pagar.
O sea, ya Entonces, lo habían dado por perdido. perdido. Eso no Pero puede ser la perdido actitud. no solamente lo activo, sino también lo de los jubilados. Y yo le dije, pero ¿qué actitud es esa tan extraña? Me dijo, sí. Entonces yo le digo, ¿y qué piensa la gente que hago yo en Caracas perdiendo el tiempo? Me contestó. Y yo le dije, claro. oye, le dije yo. Qué grave. Grave, porque yo pienso que los universitarios, y es tareas de todos, tenemos que estar preparados y viene una preparación desde lo más técnico hasta lo más, hasta el punto necesario para que cada quien internalice que tus derechos adquiridos, que son constitucionales y son legales, no se los pueden dejar de pagar. Tienen que ser honrados por el Ejecutivo Nacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que viene una lucha que tiene que ver con el cálculo, el intranet, para que todo el mundo conozca qué le deben, para que todo el mundo baje su estado de cuenta, revise, no importa si es activo, no importa si es jubilado, para que internalice que esa es su deuda por cobrar y que eso es lo que le van a pagar y que tiene que haber una racionalidad en esto, en el ente que es pagador, que es el ejecutivo, y en nosotros que somos trabajadores. Es más, yo le he dicho a los compañeros que están allí, que forman parte de la comisión, esto no es una revolución. En una revolución los trabajadores son primero, ¿no? Claro. Entonces la más revolucionaria de todos los de esta mesa soy yo. Claro. Porque yo pienso que todo lo El que derecho del trabajador. el derecho del trabajador, el derecho del trabajador, el atraso con el trabajador, la ley te da oportunidades, pero ya nosotros nos hemos extralimitado. La ley dio 5 años para pagar a los transferidos, ya vamos en 10, estamos súper vencidas. Por eso creo que la están calculando así como en el rapidito, en el medio. Exacto. Para que no dejarlo por fuera. no dejarlo por fuera. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Realmente le vamos a hacer seguimiento al trabajo que se está haciendo. Pienso que más adelante podemos tener otro programa para ver cómo terminaron. Son 7 instructivos, todavía faltan algunos por revisar. Y yo pienso que sus palabras finales, las más importantes, la lucha es de todos y el compromiso es de cada uno de los que formamos parte de la universidad en todas sus áreas. No podemos tener actitudes derroteras, sino el ánimo de conseguir lo que son las luchas y Sí, reivindicaciones. porque sobre todo es algún beneficio que es legal y constitucional, Y o un sea, derecho. no es una dádiva. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos y será hasta un próximo contacto.